Llovió a cántaros, un final repentino y violento para un martes por lo demás anodino. Vi cómo las gotas se precipitaban por la ventana de la oficina, difuminando la ciudad en una mancha de acuarela gris y neón apagado. Mi trabajo del día estaba terminado, los informes archivados, los correos electrónicos contestados. Solo faltaba el camino a casa bajo el diluvio. Alera. Espera. Me giré y vi a mi colega, Maya, corriendo hacia mí con el rostro lleno de cómica desesperación. Olvidé mi paraguas otra vez. ¿Me das el tuyo? Prometo que lo recordaré mañana. Le ofrecí una pequeña sonrisa. Claro que algunas cosas nunca cambian. Presioné el botón de mi paraguas y el parasol negro cobró vida. Al adentrarnos en el aire húmedo y empapado de lluvia, acurrucándonos bajo su limitado refugio, Maya empezó su charla habitual. Eres un salvavidas. Sinceramente, ser secretaria debe ser el mejor trabajo del mundo. La proximidad lo es todo, ¿sabes? Me dio un codazo con la mirada recorriendo la fila de coches que esperaban en la acera. Mira, ahí está la nueva secretaria del señor Thorne, Isabella. Solo lleva aquí un mes y ya comparte paraguas con él. Dentro de 3, probablemente todos la llamaremos señora Thorne. Mi mirada, contra mi voluntad, la siguió. Al otro lado del pavimento resbaladizo, bajo la cochera, estaba Julian Thorne. Estaba tan inmaculado como siempre. Su traje oscuro contrastaba marcadamente con la tarde sombría. A su lado, apretando una carpeta contra el pecho, estaba Isabella. Se reía de algo que él había dicho con demasiada intensidad, su cuerpo inclinado hacia el suyo de una forma que sugería familiaridad. Julian empezó a caminar hacia su coche, con sus largas zancadas devorando el pavimento. Isabella, con sus tacones poco prácticos, intentó seguirle el ritmo, con pasos apresurados y torpes. Entonces ocurrió. Su pie resbaló en el cemento húmedo. Con un grito agudo y sobresaltado que atravesó la lluvia, se desplomó hacia adelante. Fue como ver una escena de película. La reacción de Julián fue instantánea, un movimiento fluido y ensayado. Él se giró extendiendo el brazo para sujetarla, extendiendo la mano contra su espalda para estabilizarla. Ella cayó sobre él, apoyando la mano en su pecho. Por un instante se quedaron paralizados, la imagen perfecta del galante jefe en la damisela en apuros. Un frío nudo me apretó el estómago. Aparté la mirada, concentrándome en un charco cerca de mis pies. Sacudí el paraguas bruscamente y necesariamente, provocando una cascada de gotas de lluvia que se deslizaron por el pavimento. ¿No te vas?, le pregunté a Maya, con una voz extrañamente tranquila. Si la lluvia empeora, nos quedaremos aquí. Maya, ajena a mi agitación interior, hizo un puchero. Ese es Julian Thorne. El exitoso, disciplinado y absolutamente inalcanzable Julian Thorne. ¿Acaso no te emociona un poco? Se agarró el pecho con gesto dramático. Solo ver a otra mujer acercarse tanto a él, y mucho menos sentarse en el asiento del copiloto de su coche. Es una tragedia. Su teatralidad me arrancó una risa genuina, aunque cansada. Metí la mano en mi bolso, saqué las llaves y presioné el mando. Las luces de mi elegante BMW plateado destellaron a unos metros de distancia. Le di un toquecito juguetón debajo de la barbilla. Bueno, puede que hoy no puedas viajar en el asiento del copiloto del señor Thorne, pero, ¿qué tal si te va en el mío? El viaje al apartamento de Maya fue lento, el tráfico avanzaba lentamente por las calles inundadas. Para cuando llegué a mi edificio, el cielo era de un intenso color índigo. Me quedé sentado en el coche un buen rato con el motor apagado, escuchando el repiqueteo de la lluvia en el techo. La imagen de Julián atrapando a Isabella se repetía en mi mente. No eran celos, no exactamente. Era una confirmación, un recordatorio de la precaria situación en la que me encontraba. Abrí la puerta y entré en el ascensor. El silencio estéril contrastaba marcadamente con la tormenta del exterior. Al entrar en el ático, el aire se llenó del rico y sabroso aroma a pollo asado y hierbas. Julián estaba en la cocina, colocando un plato humeante sobre la encimera de mármol. Se había quitado el traje y se había puesto unos pantalones de chándal grises y una sencilla camiseta blanca. Llevaba un delantal atado a la cintura. El ridículo conjunto a juego que nos habían regalado en una tienda de artículos para el hogar hacía meses.
Bajo la cálida luz de las lámparas colgantes, el astuto y calculador hombre de negocios había desaparecido. En su lugar había un hombre de aspecto hogareño y afable. Levantó la vista al entrar, con una leve sonrisa en los labios. «Llegas tarde. El tráfico debió estar terrible». «Llovió», dije simplemente, dejando mi bolso en la entrada. Se acercó con movimientos fáciles y familiares. Tomó mi gabardina ligera y la colgó cuidadosamente. Luego se arrodilló. Me agarró el tobillo, sus dedos cálidos contra mi piel mientras desabrochaba la correa de mi tacón alto. Me estremecí. Fue una reacción involuntaria, un retroceso repentino y visceral. Su toque, que antes me había hecho vibrar, ahora se sentía como una marca. Sus manos se detuvieron. Levantó la vista con sus ojos oscuros interrogativos. «Puedo hacerlo», dije con la voz más tensa de lo que pretendía. No dijo nada, simplemente se puso de pie y me observó mientras, torpemente, cambiaba mis tacones por las pantuflas de felpa que había dejado allí. El aire entre nosotros, antes tan cómodo, ahora estaba cargado de palabras no dichas. «Preparé tu plato favorito», dijo finalmente, con un tono cuidadosamente neutral. «Pollo asado con limón y hierbas, acompañado de patatas trufadas». Asentí y fui al fregadero a lavarme las manos. El agua estaba hirviendo, pero apenas la noté. Mi mente estaba a 1000 millas de distancia, en aquel patio lluvioso de la oficina. En los 3 años que llevábamos viviendo juntos, Julián y yo habíamos cruzado innumerables límites. Que me ayudara a quitarme los zapatos fue una intimidad menor, un hábito adquirido tras incontables noches de insomnio. Pero esta noche su proximidad, su tacto, se había sentido como una violación. ¿Por qué? Yo sabía por qué. Fue por Isabella. Y fue por mí. En la lenta y sofocante comodidad de nuestra vida diaria, me había olvidado de la verdadera naturaleza de nuestra relación. Había comenzado como una transacción, un acuerdo mutuamente conveniente, fruto de una noche de demasiado vino y soledad compartida. Su amabilidad, su familiaridad, era solo una forma de cortesía, una rutina bien practicada. Había desdibujado los límites. Había confundido la necesidad física con algo más profundo, algo real. La casi caída de Isabella, su caballerosa atrapada, fue el agua fría que necesitaba para despertar. Y supe con una certeza desgarradora que era hora de alejarme. Antes de sumergirme en la ilusión, saboreé mi comida, los sabores de la comida, exquisitamente preparada, se convirtieron en cenizas en mi boca. Tras unos pocos bocados, dejé el tenedor. No tengo mucha hambre. Fue un día largo. Voy a refrescarme. Julián frunció el ceño ligeramente. Apenas has comido nada. Tomaré algo más tarde, mentí, ya encaminándome hacia la escalera. Me di una ducha larga y caliente esperando que el vapor me quitara la extraña sensación de inquietud que se me pegaba a la piel. Cuando salí, envuelta en una toalla, Julián me esperaba en el dormitorio. Estaba apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados, la mirada intensa y llena de una preocupación que parecía un peso físico. Empezó en voz baja. «Háblame. ¿Qué pasa?» No sabía cómo responder. ¿Cómo podía explicarle que verlo haciendo su trabajo, siendo una persona decente con un empleado torpe, había cambiado algo radicalmente dentro de mí? ¿Que había sido un espejo de nuestro propio acuerdo, y no me gustaba el reflejo? Así que hice lo que siempre hacía cuando no quería hablar. Me desvié. Cerré la distancia entre nosotros y lo miré, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Quieres?, pregunté con una voz apenas susurrante. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. No le di oportunidad de responder. Me puse de puntillas y presioné mis labios contra los suyos. Empezó como un beso mío, tentativo y buscando la absolución. Pero en cuestión de segundos, Julián tomó el control. Su mano subió hasta acunar mi nuca, sus dedos se enredaron en mi cabello húmedo mientras profundizaba el beso, su boca se movía contra la mía con una posesividad que me dejó sin aliento. Ni siquiera podía esperar a llegar a la cama. Me empujó hacia el baño lleno de vapor, y mi espalda chocó contra las frías baldosas. El contraste era desgarrador. El aire húmedo de la ducha nos aferraba, pero los azulejos estaban fríos contra mi piel a través de la fina toalla. Julián era la única fuente de calor,
y no tuve más remedio que aferrarme a él, rodeándolo con los brazos mientras me rendía a la tormenta que estaba desatando. Me mordí el labio con fuerza, reprimiendo los sonidos que amenazaban con escapar de mi garganta. Parecía una competición, una batalla de voluntades donde el primero en alzar la voz sería quien pondría las cartas sobre la mesa y lo perdería todo. No quería perder. El sudor me perlaba la frente. Julián extendió la mano, su tacto sorprendentemente suave mientras apartaba un mechón de cabello de mi cara. Bajó la cabeza, sus labios encontraron la comisura de mi ojo, besando una lágrima que ni siquiera me había dado cuenta de que había caído. Julián. No te contengas, murmuró, su voz un susurro áspero y persuasivo contra mi piel. Di mi nombre. Por favor. Había. Ese tono. El que usaba para tejer sus ilusiones, para hacerme creer que se trataba de algo más que una simple liberación física. Fue el tono lo que me hizo caer aún más, lo que me hizo olvidar las reglas que nos habíamos impuesto. Antes de que pudiera soltar un sollozo, giré la cabeza y hundí la cara en su hombro, mordiendo el músculo firme. Sentí el ligero sabor metálico de la sangre, pero no lo solté. Julián gruñó de dolor, pero entonces una risa baja e impotente retumbó en su pecho, vibrando a través de mí. Eres una amenaza, susurró en mi oído. Al final, estaba exhausto. Fue Julián quien me llevó a la cama, con movimientos cuidadosos. Mientras flotaba en ese espacio nebuloso entre la consciencia y el sueño, sentí que me tomaba la mano izquierda. Su pulgar acariciaba mis nudillos con movimientos circulares, lentos y relajantes. Curvé ligeramente los dedos. ¿Qué pasa?, le pregunté a mi caballo de voz. Se quedó quieto, claramente no esperaba que estuviera despierto. Se aclaró la garganta suavemente. Nada. Vete a dormir. Sus dedos se entrelazaron con los míos y me sostuvo la mano hasta que mi respiración se estabilizó y el mundo se volvió negro. La tormenta de esa noche, tanto fuera de la ventana como dentro de las paredes del ático, pareció secarse y desvanecerse con el sol de la mañana. Me entregué a mi trabajo con una ferocidad que no dejaba espacio para el pensamiento ni el sentimiento. Cuando surgió un proyecto complejo que requería un viaje de negocios de 2 semanas a la costa oeste, me ofrecí como voluntario sin pensarlo 2 veces. La distancia fue una bendición. Envuelto en la comodidad estéril y anónima de las habitaciones de hotel y las salas de conferencias, casi podía fingir que la vida que había dejado atrás el ático, las comidas compartidas, la tranquila intimidad era un sueño. O quizás, la vida que vivía ahora era un sueño y estaba a punto de despertar a una realidad que ya no me pertenecía. Tuve tanto éxito en mi exilio mental que cuando finalmente regresé, con mi tarjeta de acceso aún activa, y abrí la pesada puerta del ático, la imagen que me recibió fue como un golpe físico. De pie en medio de la sala, como si fuera la dueña del lugar, estaba Isabella. Y llevaba una camisola de encaje negro. La reconocí al instante. Era mía, una prenda delicada y cara que había guardado en el fondo del armario de Julián, olvidada con las prisas por preparar el equipaje para el viaje. Sus ojos, que al principio se habían iluminado al oír el sonido de la puerta, se entrecerraron con un destello de hostilidad pura y sin adulterar al ver que era yo. Se recuperó rápidamente con una sonrisa practicada y condescendiente curvando sus labios. Señorita Vance, dijo con un tono que destilaba una falsa cortesía que pretendía establecerla como la señora de la casa. ¿Qué te trae por aquí? Sentí un dolor de cabeza que me latía en las sienes, un palpitante recordatorio de mi agotamiento. No grité. No exigí saber qué hacía allí. No pregunté dónde estaba Julián. Simplemente le devolví la sonrisa con una sonrisa tranquila y serena. Solo estoy aquí para recoger el resto de mis cosas, dije con voz tranquila. Me iré pronto. Viví aquí durante 3 años. Mi vida estaba entretejida en su tejido. Me llevó casi toda la tarde subiendo y bajando constantemente en el ascensor privado, reunir todas mis pertenencias. Vacié la ropa, los zapatos y las maletas del vestidor. Saqué los artículos de aseo del baño. Del rincón de mi oficina tomé mis libros, mi portátil y la pequeña y floreciente suculenta que me había regalado un cliente. Mi última parada fue el amplio balcón. En una gran maceta de terracota había un rosal, sus flores de color carmesí intenso contrastaban con el acero y el cristal del horizonte de la ciudad. La planté yo mismo durante nuestro primer año.
Julián, a pesar de su apretada agenda, fue quien la regó con diligencia y la podó cuando se volvió demasiado salvaje. Sentía que era la última pieza tangible de nuestra historia compartida. Levanté la pesada maceta, con los brazos tensos. Mientras la llevaba hacia la puerta, con los brazos llenos de bolsas en la incómoda planta, Isabella me observaba con una expresión de suficiencia en el rostro. «Señorita Vance», gritó con una voz dulce y melosa. «Deberías comprobarlo 2 veces. Asegúrate de no haber dejado nada». Levantó la barbilla, un gesto que acentuó sus rasgos, por lo demás inocentes. «Después de todo, ahora que hay un nuevo inquilino, deberías deshacerte de las cosas viejas. No querrás tener que rebuscar en la basura más tarde». La sonrisa en mis labios no se alteró. Dejé el rosal con cuidado. «Ahora que lo mencionas», dije con tono ligero y familiar, «hay una última cosa que no me he llevado». La recorrí con la mirada, desde su cabello perfectamente peinado hasta la camisola de encaje, y arqueé una ceja en un leve gesto de burla. «El camisón que llevas puesto es mío. ¿Te lo quitas y me lo devuelves?». Su cara se puso roja como un tomate. «Tú», balbuceó, llevándose una mano al pecho. La interrumpí con un gesto de desdén. «No importa», dije, bajando la voz a una calma gélida. «Tengo una obsesión con la limpieza. Considéralo un regalo». Antes de que pudiera replicar, recogí mi rosal en mis maletas, entré en el ascensor y pulsé el botón del garaje. La puerta se cerró, cerrando el ático y la vida que había construido allí por última vez. Conduje hasta el apartamento que había alquilado antes de mudarme con Julián. Nunca lo había dejado. Mis amigos lo habían llamado una tontería, un desperdicio de dinero. Pero un pesimismo profundo, la creencia arraigada de que nada bueno perdura, me impedía pagar el alquiler. Siempre había sentido que mi tiempo con Julián era una hermosa ilusión pasajera, un sueño del que con el tiempo y con dolor despertaría. Ese pesimismo, al final, resultó ser mi salvación. Me dio un lugar a donde ir cuando el sueño terminó. El apartamento era pequeño, polvoriento y estéril comparado con el ático. Pero era mío. Dejé mi equipaje justo al entrar, el sonido resonó en el espacio vacío. El peso físico y emocional del día me abrumó. Me di una ducha rápida y caliente para quitarme la suciedad del viaje y el persistente aroma a colonia de Julián que parecía haberse pegado a mi piel. Abrumado por un agotamiento profundo, caí en la cama desconocida y entré en un sueño profundo y sin sueños. Desperté horas después. La habitación estaba completamente a oscuras, esa oscuridad profunda que solo se encuentra en la oscuridad de la noche. El silencio era absoluto, me oprimiendo por todos lados. Una ola de soledad aplastante me invadió, tan potente que me dejó sin aliento. Sentí como si el mundo entero hubiera seguido adelante, dejándome atrás en esta pequeña y oscura caja. La sensación era tan abrumadora que casi sucumbí a ella. Pero entonces mi teléfono vibró en la mesita de noche, rompiendo el silencio. La pantalla brilló con el nombre de mi madre. Contesté apretando el teléfono contra mi oído. «Hola, mamá». Su voz, cálida y familiar, llenó el vacío. «Alera, cariño. Te desperté». No, estaba despierto. No fue del todo mentira. Se lanzó a su letanía de preguntas habitual. ¿Comía bien? ¿Dormía lo suficiente? ¿Iba bien en el trabajo? Eran las mismas preguntas que hacía cada semana, un ritual reconfortante. La escuché interrumpiendo con silenciosos y «estoy bien». Finalmente su tono cambió. Se volvió más suave con un ligero temblor que rara vez oía. «Alera, ¿vienes a casa para Año Nuevo este año?» Era apenas octubre. La pregunta tan temprana me resultó extraña. «Todavía no estoy seguro», respondí con sinceridad. «¿Por qué preguntas?» Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio cargado de palabras no dichas. «No es nada», dijo ella, con la voz un poco demasiado alegre. «Solo te extraño. Ha pasado tanto tiempo desde que te vi». Sus palabras me dieron un golpe en el pecho. Una repentina y aguda oleada de culpa y tristeza me invadió, tan fuerte que me hizo llorar. Mi concepto de hogar siempre había sido complejo. Vengo de una familia monoparental, pero esa etiqueta era demasiado simple, demasiado simple.
Mi infancia fue una mezcla de miedo e inestabilidad. Mi padre, Luis, era un fantasma atormentado por sus propios demonios. Alcohol, apuestas y un temperamento volátil. Mis recuerdos más vívidos no eran de fiestas de cumpleaños ni de vacaciones familiares, sino de encogerme de miedo en mi habitación, escuchando gritos, cosas rompiéndose, los sollozos ahogados de mi madre tras una puerta cerrada. Tenía 5 años la primera vez que lo vi golpearla. La vieja casa estaba en ruinas, y la puerta de su dormitorio no cerraba bien. Por la rendija lo vi con el rostro desencajado por la rabia, agarrándola del pelo. Corrí hacia la puerta, golpeando la madera con mis pequeños puños hasta dejarlos en carne viva y ensangrentados. No pude detenerlo. No pude salvarla. Esto se convirtió en la banda sonora de mi infancia. Hasta el día en que su ira se volvió contra mí. Me dio un revés por una infracción menor, dejándome tirada en el suelo. Y algo en mi madre, que había soportado años de abuso, finalmente se quebró. Agarró un cuchillo de cocina del tajo. Tenía el pelo alborotado, la sangre le goteaba de un corte en la frente y sus ojos tenían una luz feroz y aterradora. «Bestia», gritó con voz áspera. «Si vuelves a tocar a Alera, ninguno de nosotros saldrá vivo de esta casa». Mi padre, despertado por la transformación, retrocedió maldiciendo y se fue. En cuanto se fue, mi madre soltó el cuchillo, abandonada por las fuerzas. Me abrazó, temblando de dolor mientras lloraba. «Lo siento mucho, cariño. No tengas miedo. Mamá te va a sacar de aquí. Te lo prometo». Y lo hizo. Ella trabajó hasta el cansancio, aceptando múltiples trabajos para mantenernos, para darme la oportunidad de una vida normal. Todo lo que siempre había deseado era tener éxito, ganar suficiente dinero, para finalmente darle la paz y la comodidad que merecía. Pero en algún momento del camino, en mi incansable búsqueda de ese objetivo, olvidé que lo que más necesitaba no era mi dinero, sino mi presencia. Terminé la llamada con mi madre, prometiéndole visitarla pronto. Me quedé a oscuras con la mente acelerada. Pensé en mi cuenta de ahorros, la cadena de ceros que representaba una vida de seguridad. Pensé en el ático vacío, en el rosal que ahora adornaba mi balcón desolado, en la mirada de Isabella. Pensé en Julian. Ya no tenía motivos para quedarme en esta ciudad. Una vez tomada la decisión, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Pasé la semana siguiente terminando mis proyectos, atando cabos sueltos y presentando mi renuncia. Mi jefe se quedó atónito y me ofreció un aumento, un ascenso, lo que fuera para quedarme. Decliné cortésmente. La noche antes de mi vuelo, sentí una extraña sensación de paz. Preparé una sola maleta, dejando atrás la mayoría de mis pertenencias. Eran solo cosas. Antes de subir al avión, saqué mi teléfono. Mi dedo se posó sobre el nombre de Julian un buen rato. Luego escribí un último mensaje, un final limpio y definitivo para nuestros 3 años. Regreso a mi ciudad natal para casarme. No nos contactemos más. Presioné enviar, apagué el teléfono y subí al avión sin mirar atrás. El aire de mi ciudad natal olía diferente. Era más limpio, impregnado del aroma a pino de las colinas circundantes y de la tierra húmeda del río que serpenteaba por el valle. Tras la energía constante y frenética de la ciudad, el silencio aquí era casi ensordecedor. El peso de la vida corporativa, de los plazos, las presentaciones y las luchas de poder, se evaporó, dejando tras de sí una quietud extraña y vacía. Para llenar ese vacío, me lancé a un nuevo proyecto, el patio trasero abandonado de la casa de mi madre. Construí bancales elevados, removí la tierra y planté un montón de flores, lavanda, peonías y rosales trepadores contra la cerca. Sentía una profunda satisfacción en el simple trabajo físico, en ver crecer algo bajo mi cuidado. Mi madre, sin embargo, me observaba con creciente preocupación. Dicen que una madre conoce a su hijo mejor que nadie. Desde el momento en que bajé del avión, con la maleta en la mano y la mirada vacía, supo que algo andaba mal. Pero no insistió. Ella simplemente me dejó en paz, dándome mis comidas favoritas de la infancia y dándome el espacio que claramente necesitaba. Una tarde, mientras dormitaba en una silla del patio, arrullado por el cálido sol en la cara, ella salió al porche. «¿Sabes?», empezó con voz despreocupada, «Oliver Reed se enteró de que habías vuelto a la ciudad».
Dijo que hacía años que no te veía. Abrí un ojo. Oliver. El nombre me trajo un mar de recuerdos de infancia, la mayoría buenos. Gruñí en respuesta, un sonido evasivo. Envalentonada por mi falta de resistencia, continuó, pensé que como ambos son jóvenes, podrían tener cosas de qué hablar. Le dije que te encantaría verlo. Me incorporé estirándome. Mi madre me miró con una expresión mezcla de esperanza y preocupación. Es solo un paseo, quizá una comida. No puedes quedarte aquí encerrada para siempre, Alara. Te vas a enfermar con todo este silencio. Sabía que tenía razón. El silencio que anhelaba al principio empezaba a parecerme aislamiento. De acuerdo. Acepté. Lo conoceré. Oliver Reed y yo éramos amigos de la infancia. La noche en que mi madre finalmente reunió el coraje y nuestros escasos ahorros para huir de mi padre, terminamos en un tren lento y mugriento que nos dejó en este mismo pueblo. Oliver vivía justo enfrente. Su madre era de esas mujeres que horneaban galletas porque sí y siempre tenían una palabra amable. Cuando mi madre trabajaba doble turno, era la señora Reed quien me recogía de la escuela y me invitaba a su cálida y caótica cocina a merendar. La primera vez que entré en su casa, estaba paralizada por la ansiedad. Me aterraba el padre de Oliver, un hombre corpulento y bullicioso, aunque siempre me saludaba con una sonrisa amplia y sincera. Estaba acostumbrado a esperar que una cara sonriente se transformara en un instante en una máscara de furia. Pero ese miedo nunca se materializó. El señor Reed me veía rondando por la puerta y le daba una palmada en la espalda a Oliver. Oli, tu amiga Ilaire está aquí. Llévala a tu habitación y enséñale tus nuevos cómics. Y comparte tus bocadillos, ¿entiendes? Oliver, un chico con una mancha constante de tierra en la mejilla y una sonrisa desdentada, me agarraba de la mano y me arrastraba. Bueno, papá. Esa era la diferencia fundamental entre Oliver y yo. Había crecido envuelto en un amor incondicional y tenía una reserva aparentemente inagotable, suficiente para compartir con la chica callada y asustada del otro lado de la calle. Ya sabes, para alguien que ha vivido a lo grande en la gran ciudad, no has cambiado mucho. Sigues siendo fuerte y silencioso. Una repentina sensación de frío en la nuca me sobresaltó. Fruncí el ceño y me giré para ver al culpable. Oliver estaba allí con una ofrenda en cada mano, 2 tazas grandes de té de burbujas. Sonrió con esa misma sonrisa abierta y relajada que tenía desde los 10 años, y se sentó en la mesa frente a mí. Té con leche de taro sin hielo con perlas de tapioca extra. Lo recordaba bien, ¿verdad? Siempre fue tu favorito. Tomé la taza que me ofrecían, introduje la pajita a través de la tapa sellada y di un largo sorbo. La bebida dulce, cremosa y con un ligero sabor a vainilla me recordaba directamente a mi adolescencia. Tú tampoco has cambiado mucho, repliqué. Oliver, tan hablador y propenso a sorprender a la gente como siempre, se pasó una mano por su cabello castaño, bañado por el sol, que le caía de forma desordenada y artística sobre la frente. Tenía un aire relajado y natural. Ah, bueno, eso solo te pasa a ti. Si no hubiera tenido la maldición de conocerte desde que eras un niño, probablemente sería el tipo genial, misterioso y de pocas palabras. Suspiró dramáticamente. Por desgracia, siempre has sido una reina de hielo. Si fuera una montaña, tendría suerte de poder decirte una docena de palabras en una docena de años. No pude evitar sonreír. ¿Cómo has estado, Oli? Bien. Me hice cargo del antiguo estudio de mi padre, haciendo principalmente retratos y fotografía de bodas. Para pagar las facturas. ¿Y tú? Mamá dice que te jubilaste, chaval. Algo así, dije. Solo un descanso. Pasamos la tarde paseando por el pueblo, parando en todos nuestros lugares favoritos. La tienda de discos que milagrosamente seguía funcionando. El parque donde pasamos incontables tardes de verano. La polvorienta tienda de antigüedades que olía a papel viejo y cera de abejas. Era cómodo, familiar. Mientras el anochecer empezaba a teñir el cielo de tonos naranjas y morados, Oliver me llevó de vuelta a casa de mi madre. Me acompañó hasta la puerta, el cómodo silencio entre nosotros empezaba a sentirse cargado. Justo cuando estaba a punto de despedirme extendió la mano y me la tomó.
Su apretón era firme y cálido. Elara, dijo perdiendo su tono juguetón habitual. La razón por la que pedí verte hoy. Quería decirte que siempre me has gustado. Más que un amigo. Bajé la vista hacia nuestras manos unidas y luego volví a mirar su rostro sincero. El recuerdo me vino nítido como el agua. Cuando estábamos solicitando plaza en la universidad, le dije en voz baja, entraste en esa gran escuela de arte de Chicago. Pero no fuiste. Elegiste una universidad pública más cerca de casa. Fue porque viste la entrada que dejé en tu diario, la que escribí sobre lo mucho que me gustabas, ¿verdad? Que rechazaras Chicago fue tu forma de decepcionarme con amabilidad. Oliver frunció el ceño. En ese momento pensé que solo estabas confundido. Pensé que no podías distinguir entre el amor y la dependencia, y por eso sentías algo por mí. Me apretó la mano. Pero me equivoqué. ¡Qué mal! El que estaba confundido era yo. Me miró esperando. Tenías razón, susurré separando suavemente mi mano de la suya. En aquel entonces no notaba la diferencia. Éramos inseparables. Eras mi mejor amigo, mi protector, la única persona que siempre fue amable conmigo. No había experimentado mucho amor, así que confundí tu amistad con algo más. Respiré entrecortadamente y las palabras se me escaparon. Pero ahora sé que el amor no se trata de quitarle todo a alguien. El amor sí lo es. Te vuelve tonto. Incluso cuando no tienes nada, incluso cuando sabes que la otra persona no necesita tu amor, aún así quieres darle cada pedazo de tu corazón roto. No todo es bueno ni todo es malo. Simplemente es todo. Sostuve su mirada, la mía seria y llena de disculpas. Así que siempre serás mi mejor amigo, Ouli. Lo eras entonces, y eso nunca cambiará. La brisa vespertina mecía las hojas del viejo roble del jardín. Oliver guardó silencio un largo rato. Luego soltó una suave risita. Extendió la mano y me dio un ligero golpecito en la frente con 2 dedos. ¡Guau! Un discurso completo sobre la filosofía del amor de Alara Vance. Bromeó mientras la tensión se disolvía. Debo haberme equivocado. Has cambiado. Su mirada se volvió más perspicaz. Dime, ¿quién es? ¿Y por qué no lo trajiste para que tu hermano mayor lo examinara? La franqueza de su pregunta derribó mis últimas defensas. Negué con la cabeza, la verdad me pesaba y me liberaba a la vez. No hay posibilidad para nosotros. Oliver, que me conocía mejor que casi nadie, comprendió la firmeza de mi tono. No me presionó. Simplemente extendió la mano y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Está refrescando. Deberías entrar. Lo vi alejarse, las luces traseras rojas de su jeep desaparecieron al doblar la esquina. Me abracé sintiendo el frío de la noche. Cuando me giré para entrar, me quedé paralizada. Al otro lado de la calle, apoyado en un elegante coche negro que parecía totalmente fuera de lugar en esa tranquila calle suburbana, estaba Julián. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba allí parado. Un tenue resplandor anaranjado de la punta de su cigarrillo interrumpía la oscuridad. Una oleada de puro agotamiento me invadió. Habíamos vivido juntos durante 3 años, compartido la cama, compartido la vida, y aún así, la distancia entre nosotros parecía más grande que nunca. Como ahora, ni siquiera sabía que fumaba. Un viento frío soplaba por la calle, arrastrando unas pocas gotas de lluvia. Temblé y decidí ignorarlo y entrar. ¿Quién era? La voz de Julián atravesó el silencio, más fría que el aire nocturno. No dejé de caminar. Un amigo. Me dejaste para volver y casarte con él, insistió con la voz cada vez más aguda. Permanecí en silencio de espaldas a él, mientras buscaba el teclado de la puerta principal. Él interpretó mi silencio como una confirmación. En 3 zancadas rápidas cruzó la calle. Me agarró del hombro con fuerza y me dio la vuelta, apoyándome contra la madera áspera de la puerta principal. ¿Qué tiene el que yo no tenga?, preguntó con la cara a centímetros de la mía. El olor a tabaco y su colonia, familiar y cara, eran una combinación inquietante. Dinero. Poder. Su voz se convirtió en un susurro venenoso. ¿O es que se le da mejor complacerte?
Sostuve su mirada furiosa con una calma absoluta. La ira que había estado reprimiendo durante semanas finalmente afloró. No me expresé del todo bien en mi mensaje de texto, pregunté con una voz peligrosamente baja. Repetí las palabras enunciando cada una. No tengamos contacto por el resto de nuestras vidas. ¿Por qué? La palabra le salió de las manos, cruda y casi fuera de control. Su agarre en mi hombro se apretó hasta el punto de dolor. Lo miré fijamente con el corazón frío y duro como una piedra en mi pecho. Todo se vuelve aburrido con el tiempo, Julián, dije, y las palabras cayeron como cristales rotos entre nosotros. Han pasado 3 años. Solo quería un cambio. ¿Es eso un crimen? El enfrentamiento con Julián me dejó con una sensación de profunda desgarradura, pero también de una extraña purificación. Había trazado un límite y lo había mantenido. Las últimas y fuertes lluvias del verano dieron paso al aire fresco y limpio del otoño. Julián no volvió a aparecer, y mi vida en mi pueblo natal adquirió un nuevo ritmo de paz. El profundo dolor seguía ahí, un zumbido constante de pérdida, pero estaba aprendiendo a vivir con él. Llevaba una bolsa de la compra a casa desde el mercado, pensando en qué preparar para la cena, cuando una sombra se desprendió del callejón junto a la tienda y se abalanzó sobre mí. Retrocedí tambaleándome, con la bolsa hecha añicos. Los frascos de vidrio se hicieron añicos en el pavimento, derramándose su contenido como flores grotescas. El corazón me dio un vuelco. Levanté la vista y sentí un frío absoluto, presa de un terror primitivo que no había sentido en 2 décadas. Era él. Ruth. Mi padre. El tiempo pareció deformarse, arrastrándome de vuelta a una pesadilla de la que creí haber escapado. Era mayor, demacrado, con la ropa raída, pero sus ojos eran los mismos, duros, desesperados y ardiendo con una energía familiar y volátil. Elara, dijo arrastrando las palabras, con una voz áspera y grave que era un fantasma de mi infancia. Tu padre por fin te ha encontrado. Cayó de rodillas allí mismo en la acera, comenzando la función. Todo fue culpa mía en aquel entonces. Fui un tonto. Por eso nuestra familia estuvo destrozada durante tantos años. Pero he cambiado, lo juro. Una pequeña multitud empezó a congregarse, atraída por el alboroto. Me llegaron susurros agudos y críticos. Mira eso, una jovencita siendo tan fría con su propio padre. Aunque se equivocara, sigue siendo su padre. ¿Que no se le podría perdonar? ¡Qué crueldad! Me quedé paralizada, pálida como una sábana. De niña fantaseaba a menudo con este momento, con enfrentarlo. Pero sin importar cómo empezara la ensoñación, siempre terminaba en violencia. Luis era una enfermedad profunda en mis huesos, un tumor que creía haber extirpado. Su presencia demostraba que había estado latente. Mi mirada se posó en un gran fragmento irregular de un frasco de pepinillos roto a mis pies. Parecía afilado. Un pensamiento oscuro y aterrador me susurró en la mente. Si lo recogía y le cortaba la garganta, todo terminaría rápido. Entonces todo terminaría por fin. El miedo, los recuerdos, la sombra que proyectaba. Mi mano temblaba al contemplar lo impensable. Pero antes de que pudiera moverme, un brazo fuerte me rodeó los hombros, apartándome del borde, tanto literal como figurativamente. Una presencia cálida y sólida se interpuso entre mi padre y yo. ¿Es tan descarado estafar hoy en día? La voz de Julián era tranquila, autoritaria, abriéndose paso entre el murmullo de la multitud. Su palma ejercía una presión firme sobre mi espalda, asentándome. El padre de mi novia falleció de un infarto hace 3 meses. Estuve presente cuando lo incineraron. Que salgas ahora haciéndote pasar por él. No queda bien, ¿verdad? Con solo unas frases, cambió por completo la narrativa. Ah, así que es un estafador. Con razón la chica parecía tan asustada. Probablemente se aprovecha de las jóvenes. Es repugnante. Deberíamos llamar a la policía. El rostro de Luis se contrajo. Intentó negarlo, pero al oír la palabra policía, el pánico puro se reflejó en sus ojos. Se puso de pie de un salto, me lanzó una mirada de puro veneno y huyó hacia el laberinto de calles laterales. La multitud, satisfecha su curiosidad, se dispersó lentamente.
Julián me rodeó con el brazo hasta que todos se fueron. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, preocupado, mientras se giraba para mirarme. El susto se aliviaba, dejando tras de sí una sensación de temblor y náuseas. Retrocedí un paso, soltándome. ¿Qué haces aquí?, pregunté, recorriéndolo con la mirada. No llevaba traje. Llevaba vaqueros oscuros y una sencilla chaqueta de cuero negra. El look informal le resultaba tan extraño que casi lo desorientaba. ¿Y qué pasa con el atuendo? Julián apartó la mirada, con un destello indescifrable en su mirada. Solo estoy probando un nuevo estilo, murmuró, visiblemente incómodo. Oh, no tuve energías para presionarlo. Me di la vuelta para escapar del lugar del enfrentamiento. Alara, espera, me gritó. ¿Necesitas ayuda con ese hombre? Puedo hacer algunas llamadas. Me detuve, pero no me giré. Negué con la cabeza. Mis problemas, dije con voz firme. Los solucionaré yo sola. No le conté a mi madre sobre la aparición de Luis. Lo último que quería era romper la paz que tanto le había costado conseguir. Simplemente le dije que había habido un pequeño problema en el centro y que quizás sería mejor que se quedara cerca de casa un tiempo. Al mismo tiempo fui a la comisaría local y presenté una denuncia. El oficial se mostró comprensivo, pero al final no ayudó. Sin ningún daño tangible, no hay mucho que podamos hacer, señorita Vance. Y además sigue siendo su padre. Esas palabras me parecieron una cadena perpetua. Más tarde esa noche mi teléfono vibró en la mesa de la cocina. Era un mensaje de un número desconocido, pero sabía quién era. Alara, ¿de verdad crees que esconderme significa que no te encontraré a ti ni a tu mamá? Si me presionas demasiado, no solo serán mensajes. Tu mamá está envejeciendo. Ya ha recibido muchísimas palizas por ti. No querrás que vuelva a vivir con miedo, ¿verdad? Sé que tienes dinero. Dame $500,000. Pagaré mis deudas de juego. Prometo que te dejaré en paz después de eso. Después de todo, sigo siendo tu padre. No querrás verme cortar la mano, ¿verdad? Una furia fría se apoderó de mí. Claro, no me creí ni una palabra. Si le daba dinero una vez, habría una segunda, una tercera, una cuarta, hasta quedarme sin sangre. Esto tenía que acabar. Permanentemente. Pensé un buen rato pensando en posibles escenarios. Luego escribí una respuesta con firmeza. Nos vemos mañana por la noche. A las 9 h. En el antiguo callejón industrial junto al río. Yo llevaré el efectivo. El anochecer se cernía sobre el pueblo, tiñendo el cielo de intensos tonos púrpuras y azules. Se acercaba la hora de encontrarme con Luis. Me puse ropa oscura y discreta y agarré la pequeña maleta rígida que había preparado. Mi madre pensó que iba a ver una película con Oliver. La mentira me pesaba en el estómago. Cuando llegué al callejón designado, era exactamente como lo recordaba. Mal iluminado por una sola farola parpadeante, rodeado de basureros y con un olor a agua estancada y descomposición. Luis ya estaba allí, paseándose como un animal enjaulado. Al verme, sus ojos brillaron con un brillo depredador. Tiré la maleta al suelo, a sus pies. Cayó con un golpe sordo y satisfactorio. Los pestillos, que había dejado sueltos a propósito, se abrieron de golpe. Fajos de billetes, el primero real, el resto ingeniosamente empaquetados con recortes de periódico, se desparramaron sobre el pavimento sucio. Luis se arrodilló de inmediato, recogiendo el dinero con avidez. Lo sabía, se rió entre dientes, y el sonido resonó en el callejón vacío. Sabía que lo lograrías. Mi propia hija. Con esto por fin puedo cambiar mi suerte. Lo observé a este hombre patético y vil, y una risa fría y breve escapó de mis labios. El sonido captó su atención. Me miró con una expresión cautelosa. ¿De qué te ríes? Me río de lo estúpido que eres, dije con voz tranquila y clara. ¿De verdad creías que te dejaría controlarme? ¿Qué te pagaría para que desaparecieras? Di un paso más. $50,000. Es más que suficiente para que te encierren por mucho, mucho tiempo por extorsión. Su rostro sufrió una transformación aterradora.
La alegría codiciosa se evaporó, reemplazada por un horror incipiente y luego, rápidamente, por una rabia descontrolada. «Soy tu padre», gritó con la voz entrecortada. «¿Me debes esto?» «¿De verdad?», pregunté inclinando la cabeza. «Puedes explicárselo a la policía. Seguro que lo entenderán». Apretó los dientes y un gruñido sordo retumbó en su pecho. «Maldita sea», gruñó. «Me tendiste una trampa. Debí haberte matado a golpes cuando tuve la oportunidad. Sabía que lo había destrozado. Era un animal acorralado con los nervios destrozados. Le había dado esperanza y luego se la arrebaté». Observé con el corazón latiéndome con fuerza, como sus ojos se posaban en el objeto que había colocado cuidadosamente entre los fajos de billetes. Un pequeño y afilado cuchillo de fruta. Una mirada de locura brilló en sus ojos. «Si no me dejas vivir», chilló poniéndose de pie de un salto y agarrando el cuchillo, «te llevaré conmigo». Se abalanzó sobre mí, la hoja brillando en la penumbra. Me preparé para el impacto, para el dolor abrasador. Pero en ese instante una figura me empujó por detrás, haciéndome caer al suelo. El sonido que siguió no fue el de una tela rasgándose en mi propio grito, sino un golpe húmedo y repugnante seguido de un jadeo agudo y doloroso. Levanté la vista con la vista nublada. Julián estaba de rodillas, con el rostro destrozado por la conmoción y la agonía. El cuchillo estaba hundido en su costado, y su mano aferró el mango instintivamente. La sangre de un rojo impactante y vívida, ya manaba por su inmaculada camisa blanca, extendiéndose rápidamente. El marcado contraste entre el rojo y el blanco se me quedó grabado en la retina. Ver la sangre devolvió a Luis a la realidad. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados. Soltó el cuchillo, se dio la vuelta y huyó por el callejón, sus pasos resonaban en la noche. Ignoré todo lo demás. Me acerqué a Julián a toda prisa, llevándome las manos a la herida, aplicando presión. Su piel ya estaba fría y húmeda. «Julián», susurré con voz temblorosa. Su rostro estaba pálido como un pergamino, sus labios exangües. Intentó hablar, respirando entrecortadamente. «Elara». Sostuve su mano helada, luchando contra la oleada de pánico y lágrimas. «Estoy aquí. Estoy aquí». Con una mano seguí presionando la herida. Con la otra busqué a tientas mi teléfono, mis dedos resbalaban en la pantalla mientras marcaba una ambulancia. Julián apoyó la cabeza en mi hombro, sintiendo cada vez más peso. Su voz era un susurro débil y tenue cerca de mi oído. «Ese día, llovió, me besaste». Sollocé, abrazándolo más fuerte. «No hables. Ahorra fuerzas. Una vez dijiste», continuó él, terco, que los amigos con derechos debían seguir 3 reglas: no besarse en los labios y no reconocerse fuera del dormitorio. Una débil y dolorosa sonrisa se dibujó en sus labios. Pensé que cuando me besaste significaba que éramos oficialmente pareja. Las lágrimas corrían por mi rostro y caían sobre su cuello. «Julián, por favor». «Pero luego te diste la vuelta y me dejaste para casarte con otra». Su voz estaba llena de un dolor que hirió más profundo que cualquier cuchillo. «Dijiste que estabas harta de mí». «No es justo. Me gustas desde hace más de 3 años». Mi corazón se rompió. Los muros que con tanto cuidado había construido se derrumbaron. Me incliné sobre él con el cuerpo destrozado por los sollozos. «Te amo», pronuncié con voz ahogada, las palabras que había sido demasiado orgullosa, demasiado asustada para pronunciar. «Te amo». Se quedó paralizado un segundo, luego una leve sonrisa insegura se dibujó en sus pálidos labios. «No lo dices solo porque estoy a punto de morir, ¿verdad?» «No». Negué con la cabeza desesperadamente. «No vas a morir. ¿Me oyes? No tienes permitido morir». Levantó una mano temblorosa y me secó una lágrima de la mejilla. Su tacto era tan suave. «¿Puedes besarme?», susurró. Fue nuestro primer beso de verdad. No de pasión ni posesión, sino de ternura y desesperación. Nuestros labios se encontraron suaves y persistentes, con el sabor salado de mis lágrimas entre nosotros. En ese momento, rodeado por la mugre del callejón y el olor a sangre,
se sentía a la vez trágicamente ridículo y profundamente sagrado. A lo lejos el hermoso y bendito sonido de las sirenas se hacía más fuerte. El mundo se convirtió en una confusión de luces intermitentes, voces apremiantes y el olor estéril y antiséptico de un hospital. Se llevaron a Julian a cirugía, y yo me quedé de pie en el pasillo, demasiado iluminado, cubierta de su sangre, con el cuerpo temblando sin control. Oliver me encontró allí poco después, con el rostro deformado por la preocupación y la culpa. Alara. Dios mío, ¿estás bien? La policía me llamó. Vine en cuanto pude. Intentó rodearme con el brazo, pero yo estaba rígida, con la mirada fija en las puertas dobles que se habían tragado a Julián. Lo siento, dijo Oliver con voz grave. Llegué demasiado tarde. ¿Otra vez? Apenas lo oí. Toda mi concentración, cada fibra de mi ser, estaba dispuesta a que Julian sobreviviera. Cuando la policía insistió en tomarme declaración, me pareció una eternidad antes de que me permitieran ir a la sala de recuperación. Estaba dormido cuando entré con el rostro pálido contra la almohada blanca y una cinta adhesiva de 4 líneas en la mano. Acerqué una silla a la cama y simplemente observé el lento y constante subir y bajar de su pecho. Cada respiración era un regalo precioso. Un rato después, sus párpados se abrieron. Sus ojos oscuros encontraron los míos, nublados por los analgésicos pero conscientes. ¿Cómo te sientes?, pregunté con la voz ronca por el llanto. Me ofreció una débil sonrisa. No te preocupes. Ya estoy bien. Abrí la boca para disculparme y desahogarme, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Verlo así, tan vulnerable por mi culpa, fue un castigo peor de lo que podría haber imaginado. Vio el tormento en mi rostro. No frunzas el ceño, murmuró. Este dolor no es nada. Su mirada era intensa, atravesando la neblina inducida por las drogas. Es insignificante comparado con el dolor de verte lastimado. Mis mejillas se sonrojaron. El ambiente en la pequeña habitación se llenó de emociones no expresadas. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. ¿Qué demonios, tío? ¿Cómo acabaste otra vez en el hospital? Me giré y vi a un hombre con el pelo rojo brillante e ingeniosamente despeinado, y una chaqueta de cuero llena de alfileres entrar en la habitación. Sus ojos, de un azul sorprendentemente brillante, se posaron en mí, y su expresión de enfado se transformó al instante en una amplia sonrisa cómplice. Y tú debes de ser la esposa, declaró acercándose y extendiendo la mano. Soy Leo, el mejor amigo de Julián, y el encargado de la limpieza de desastres. Le devolví una sonrisa temblorosa. ¿Y Yera? Leo acercó una silla con naturalidad y se sentó, cogiendo una manzana de la cesta de frutas que había traído. La limpió con la chaqueta y le dio un buen mordisco. ¿Julian no te lo contó?, preguntó con la boca llena de fruta. ¿Qué? Le dieron más de 20 latigazos con el látigo de la familia, solo para que le dieran permiso para casarse contigo. Leo silbó, completamente ajeno a la mirada asesina que Julian le lanzaba desde la cama. Debo decir que el viejo Thorne es despiadado. Él adora a Julian, pero cuando llegó el momento, no se contuvo. Se me heló la sangre. ¿El látigo de la familia? Tenía la espalda prácticamente destrozada. Y ni siquiera le dieron analgésicos adecuados. Simplemente lo arrojaron al salón ancestral para que permaneciera arrodillado sobre la madera durante 3 días sin comer ni beber. Leo le dio otro mordisco a la manzana y miró a Julián con compasión. Hablando de eso, le debo una disculpa, señora Thorne. Los nombres me conmovieron. ¿Para qué? Cuando finalmente lo sacaron al tercer día, sus heridas estaban infectadas y ardía de fiebre. Estaba completamente fuera de sí, delirando, pero no dejaba de agarrarme del brazo, insistiendo en que fuera a regar sus flores. Leo se rascó la nuca con aspecto sincero de arrepentimiento. Pero pensé que no estaría bien que un tipo como yo entrara sin más en tu nidito de amor. Así que le di la dirección y la llave a su secretaria. Las piezas del rompecabezas que creía conocer encajaron con una fuerza vertiginosa. El día que regresé. Isabella en mi camisola. No fue una aventura romántica. Estaba allí porque Leo, intentando hacer una buena obra por su delirante amigo, la había enviado.
Se había aprovechado de la vulnerabilidad de Julian para reclamar su lugar. No esperaba que todo eso sucediera después, terminó Leo, haciendo un gesto vago. Así que me disculpo. Pero sus sentimientos por ti son tan claros como el agua. Ya basta, gruñó Julián, con voz débil pero cargada de furia. Agarró una almohada y se la arrojó a la cabeza de Leo. El movimiento le sacudió la herida y gimió de dolor, con el rostro contorsionado. ¿Quién te dijo que te movieras?, lo regañé con el corazón dando un vuelco. Estaba a punto de levantarme de la silla, listo para llamar a un médico. Julián me agarró la muñeca, deteniéndome. Se recostó contra las almohadas con una expresión patética y convincente. Me duele, se quejó mirándome fijamente. Volví a sentarme sujetando su mano con impotencia. No soy un analgésico, Julián. ¿Cómo sabes que no funcionará si no lo intentas?, replicó, con un retazo de su antigua sonrisa burlona en los labios. Mi determinación se desvaneció. Bajé la cabeza y presioné suavemente mis labios contra sus dedos. Su pulgar subió acariciando mi labio inferior, provocando un escalofrío por todo mi cuerpo. Me aclaré la garganta, intentando recuperar la compostura. Leo mencionó las flores. ¿Eran mis rosas? Julián me dejó jugar con sus dedos, una sonrisa suave y sincera por fin adornó su rostro. Ya lo sabías. Esas son las únicas flores de la casa. Me lamí los labios, repentinamente secos. El día que me fui me los llevé. Pero por alguna razón no pude cuidarlos tan bien como tú. Respiré hondo con la mirada fija en él. Parece que la tarea de cuidar las flores será tuya a partir de ahora. La mirada de Julián era tan tierna que parecía que podría curar todo lo roto que había en mí. Me pregunto, dijo en voz baja, si tendrás un lugar para mí cuando me mude. Sostuve su mirada, con el corazón a punto de estallar. ¿Qué papel piensas asumir? Tu futuro esposo. Me quedé paralizada cuando me pusieron algo frío y metálico en el dedo anular. Armándome de valor, miré hacia abajo. Un impresionante y elegante diamante solitario brillaba bajo la luz estéril del hospital. ¿Cuándo lo hiciste? Respiro con los ojos abiertos. La noche que creí que dormías, susurró. Me di tu dedo en secreto. Respiró hondo y temblorosamente, su voz denotaba una vulnerabilidad que nunca antes le había oído. Parece que lo hice bien. ¿Estás dispuesto a aceptar ese papel? Se me llenaron los ojos de lágrimas de alegría, derramándose por mis mejillas. Lo estoy. Julián se inclinó lentamente con cuidado. Nuestro segundo beso real aterrizó suavemente en la comisura de mis labios. Una promesa de 1000 más por venir. Luis fue detenido más rápido de lo que me había atrevido a esperar. La policía lo encontró escondido en una pensión a las afueras del pueblo vecino, aún con un puñado de billetes manchados de sangre en la mano. Los cargos se acumularon. Extorsión, intento de asesinato y, ante mi insistencia, los cargos históricos de violencia doméstica que mi madre y yo finalmente sentimos con la fuerza suficiente para denunciar formalmente. Con el testimonio de Julián, el mío, las pruebas físicas y su absoluta negativa a llegar a un acuerdo o mostrar un ápice de piedad, Luis enfrentaba toda una vida en una caja de concreto. La sombra que había oscurecido mi vida entera, el fantasma que había acechado cada uno de mis éxitos, finalmente, irrevocablemente, estaba siendo encerrada. El alivio fue tan profundo que sentí como si me quitaran un peso del pecho, sintiéndome más ligera, casi mareada de libertad. Unas semanas después, en un fresco y dorado día de otoño, tomé del brazo a Julián mientras caminábamos por el parque cerca de casa de mi madre. Sus pasos seguían siendo cuidadosos, su costado sensible, pero había recuperado el color. Hoy es un buen día, anuncié, echando la cabeza hacia atrás para sentir el sol en la cara. ¿Qué tal si celebramos con una olla caliente? Julián me miró con sus ojos oscuros arrugándose en las comisuras, y una sonrisa que ahora estaba reservada solo para mí. Suena perfecto. Y vamos a comprar ese pastel de lava de chocolate exquisito de la panadería de camino a casa, añadí, apretándole el brazo. ¿Qué más?, preguntó complaciéndose por completo. No se me ocurre nada más ahora mismo, dije, balanceando nuestras manos unidas. Podemos decidir sobre la marcha. Me aferré a su mano cálida y firme, y los últimos vestigios del frío otoñal se disiparon por completo.
Las profundas cargas que me habían oprimido durante tanto tiempo finalmente desaparecieron, reemplazadas por una sensación de paz y un futuro que por primera vez sentí verdadera y completamente mío. Nuestro camino a seguir lo elegimos juntos. Las semanas de convalecencia de Julian se convirtieron en un periodo extraño y suspendido, una burbuja de tranquila intimidad que nunca pensé que compartiríamos. Se quedó en mi antigua habitación de la infancia, que se sentía absurdamente pequeña con él dentro. Mi madre, tras el impacto inicial de la situación y una larga conversación privada con Julián, que pareció implicar muchos asentimientos y algunas lágrimas, lo acogió bajo su protección con una ferocidad que me sorprendió. Se desvivió por sus vendajes, le preparó caldos y, en general, lo trató como al hijo que nunca tuvo. Yo a mi vez conocí a este nuevo Julián. El vulnerable que refunfuñaba cuando tenía que tomar su analgésico, el tierno cuyos ojos se le pesaban mientras dormitaba en el sofá mientras yo leía, el paciente que me enseñó a cuidar bien el rosal, que ahora florecía en el porche soleado de mi madre. «Lo estás mimando», me dijo una tarde mientras su mano guiaba suavemente la mía mientras yo sostenía las tijeras de podar. «Tienes que ser decidida. Un corte limpio es mejor que uno vacilante». La metáfora no se me escapó. Era lo que no había logrado hacer con nuestra relación durante 3 años. Había dudado, temerosa de hacer un corte limpio, ya fuera para terminarlo o para empezarlo de verdad. Una noche, después de que mi madre se acostara, estábamos sentadas en el columpio del porche, envueltas en una manta gruesa, mirando las estrellas. Su brazo me rodeaba, mi cabeza descansaba sobre su hombro. La compañía, dijo en voz baja, rompiendo el cómodo silencio. Me he estado desconectando. Levanté la cabeza para mirarlo. ¿Qué? Julián, es la obra de tu vida. Fue la visión de mi abuelo. El legado de mi padre. Nunca fue mi sueño. Miró hacia el patio oscuro, su perfil afilado a la luz de la luna. He creado una nueva junta directiva. Seguiré siendo accionista mayoritario, pero dejo el cargo de director ejecutivo. ¿Qué harás?, pregunté atónito. Se giró hacia mí con una suave sonrisa. Todavía no lo sé. Algo más pequeño. Quizás fundar mi propia empresa de capital riesgo y ayudar a otros a hacer realidad sus sueños en lugar de dedicarme a uno viejo. Sus dedos trazaron patrones en mi brazo. Tengo tiempo para descifrarlo. Tenemos tiempo. La palabra a nosotros se instaló en lo más profundo de mí, cálida y correcta. ¿Y Isabella?, pregunté y finalmente encontré la forma de expresarla. La expresión de Julian se tensó ligeramente. Se fue. En cuanto recuperé la lucidez después de la cirugía, le pedí a Leo que lo investigara. Llevaba meses exagerando su papel, usando mi nombre para intimidar al personal subalterno, intentando crear la narrativa de que estábamos involucrados. El día que la viste en el ático, usó la llave que le dio Leo para regar las plantas y decidió sentirse como en casa. La despidieron por mala conducta grave y allanamiento. Debería haberlo visto. Debería haberlo detenido antes de que llegara tan lejos. Lo siento, Alara. Apoyé la cabeza en su hombro. Ya no importa. Y por primera vez, lo decía en serio. Las inseguridades que ella había alimentado se habían disipado, no por su disculpa, sino por sus acciones en ese callejón junto al anillo en mi dedo. Por el futuro que ahora construíamos conscientemente, palabra por palabra silenciosa. La primavera llegó con un derroche de color. El jardín que había plantado rebosaba de vida, un testimonio de paciencia y cuidado. Julián y yo nos casamos en el patio trasero de mi madre, bajo el viejo roble. Fue una ceremonia pequeña. Mi madre lloró. Oliver fue el padrino de Julian, un papel que aceptó con una solemnidad desternillante que hizo reír a todos. Leo estaba allí con su pelo rojo como un faro brillante, ofreciendo un brindis sorprendentemente sincero a pesar de las bromas groseras. No volvimos al ático. Compramos una casa más pequeña y moderna a las afueras del pueblo, con un enorme jardín silvestre y un estudio para que Julián la usara como su nueva oficina. Era un hogar que estábamos construyendo juntos, desde cero, sin fantasmas en los armarios. Una tarde estaba en el jardín, con las manos enterradas en la tierra, cuando Julián salió y me ofreció un vaso de té helado. Se sentó en el césped a mi lado, sin importarle sus pantalones caros. Hoy recibí una llamada del director, dijo en voz baja.
Me quedé quieta. ¡Ay, Luis! Le dio un infarto en su celda. No sobrevivió. Retiré las manos del suelo y las sequé en mis vaqueros. Esperé a que la conmoción, el dolor, la certeza me golpearan, pero lo único que sentí fue una profunda y silenciosa sensación de cierre. El último hilo que me ataba a esa vieja pesadilla se había cortado. Se acabó. De verdad que se acabó. Miré a Julián y vi la preocupación en sus ojos. Extendí la mano y la puse sobre la suya. Gracias por decírmelo. Me observó el rostro y al ver mi paz, se relajó. Se inclinó y me besó, sus labios olían a té helado, a sol y a un futuro que habíamos luchado con ahínco. Más tarde, al ponerse el sol, tiñendo el cielo de brillantes tonos rosa y naranja, nos sentamos en el porche, con su brazo alrededor de mí y mi cabeza sobre su hombro. El rosal, ahora trasplantado a una hermosa maceta de cerámica junto a la escalera, rebosaba de flores carmesí. Es hermoso, murmuré viendo una abeja revolotear cerca de una flor. No tan hermoso como tú, dijo su voz un suave murmullo en mi oído. Sonreí cerrando los ojos. El pasado finalmente había quedado atrás. Y el futuro apenas comenzaba. Era nuestro. Fue un desastre y fue real, y lo fue todo. El fin.